Salmo 11 es el que hoy vamos a comentar en estos buenos comentarios de esta serie de salmos que vamos abarcando salmo a salmo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Dice el rey David. La confianza del rey estaba en Dios. En los momentos difíciles él no iba a salir huyendo a buscar otra opción, sino que reforzaría su confianza en Dios. Y esto es algo que de repente nosotros en los tiempos buenos confiamos en Dios, creemos en Dios, sabemos que Dios está ahí. Pero cuando la situación se pone difícil es cuando dudamos y a veces andamos buscando otras opciones. Y David dice, no, 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 yo no le voy a hacer como cuando las aves salen volando por donde quiera. Yo voy a seguir confiando en Dios. Y muchos cristianos viven de esta manera cuando las cosas se ponen difíciles. Se van de la iglesia, dejan sus cargos, vuelan del compromiso porque las cosas ya no les sonrieron como cuando todo estaba bien y escapan cual ave. Y es algo que debemos de aprender nosotros a confiar en Dios en todos los momentos, en todas las situaciones, en nuestro entorno, en lo que se nos presente en la vida. Y dice el salmista en el verso 2, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. O sea, los malos son cazadores poderosos que no desperdician el tiempo. Los malos van a armar, organizar, van a hacer estrategia con tal de derrotarte, con tal de hacerte un mal. Los malos se ocultan. A veces pueden parecer tus amigos, pueden parecer tus compañeros, pero ellos realmente siempre van a estar listos para que a ti te vaya mal. Dice para satear en lo oculto, o sea, a los que son correctos, a los que se vuelven en una reprensión para ellos, a los que les tienen envidia, etcétera. Ellos están buscando la manera, los medios de que ellos no puedan sobresalir. Y esto es lo que David sabe porque él es un hombre recto de corazón, pero sabe que los malos lo tienen en la mira. Y así es todo buen cristiano, así es todo buen líder. El enemigo siempre lo va a tener en la mira para buscar cómo destruirlo. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, si realmente no pudiéramos apelar a la palabra de Dios, en este caso David apela a la Torah, porque son los fundamentos. Si fueran destruidos esas reglas, esas leyes que Dios puso, entonces, ¿qué sería de los más desvalidos? ¿Qué sería de los pobres? ¿Qué sería de los que no tienen esperanza? Porque David vive porque está ligado a ellos, son los que lo sostienen. Y más en este mundo tan perverso donde todo se ha corrompido, la sociedad se ha corrompido, la ética, la moral, la religión, todo se ha corrompido. Entonces, ¿qué pasara si tú y yo no tuviéramos los fundamentos de la palabra de Dios? ¿Realmente cuál sería nuestro aprendizaje o nuestro nivel de vida o nuestra motivación para crecer? No tendríamos. Por eso, ¿qué pasara si fueran destruidos los fundamentos? Por eso el enemigo se empeña tanto en que tú no vayas a la palabra de Dios, en que no la estudies. Por eso se empeña tanto en que tú no busques a Dios, porque Él quiere destruir estos fundamentos. Y si los fundamentos de la palabra de Dios entonces fueran destruidos, ¿dónde quedaríamos? Entonces esta es una lección que hay que aprender, ¿no? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. O sea, Dios desde su santa morada, Él ahí está en su trono de gloria, lleno de soberanía. Y Él sabe todo lo que pasa en su mundo. A Él no se le escapa nada. Él está en su templo, pero observa todo. Voltea hacia abajo y examina a los hijos de los hombres. Ahí el Señor prueba al justo, porque lo observa, porque lo examina. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. O sea, aquí David en este salmo nos descubre esos sentimientos de Dios, de ese ser maravilloso, omnipotente, todopoderoso, omnisciente que está en todos lados. Dice, Él prueba al justo, por eso llegan situaciones difíciles, duras, para que tú y yo miremos el grado de compromiso que tenemos con Dios. Pero al malo su alma lo aborrece. ¿Por qué Dios aborrece al malo? Porque le ha dado todos los elementos, todas las herramientas para ser bueno.
porque su ley le dice que no haga lo malo, pero ellos se empeñan en hacerlo. Y es aquí donde Dios entonces los aborrece, así dice. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, o sea, lo que van a beber. O sea, y esto nos tiene que remontar al tiempo de Sodoma y de Gomorra, donde esos hombres malos perversos que habían corrompido toda religión, toda moral, habían corrompido todo lo natural. Entonces Dios hizo llover sobre ellos fuego y azufre, dice la Biblia, de parte de Jehová. Entonces, ya en el tiempo de David ya se les había olvidado ese juicio. Como en nuestro tiempo, ya se nos olvidó que Dios un día trajo un diluvio. Ya se nos olvidó que Dios los llevó a la tierra prometida y en ese desierto les hizo un montón de milagros. Todo eso ya se nos olvidó. Entonces, este juicio de Sodoma y Gomorra, donde nos recuerda este salmo, que Dios hace llover sobre ellos, es lo que van a beber. O sea, cada quien va a beber, hablando del juicio de Dios, lo que haya hecho, como se haya portado. Si no le diste tú un lugar a Dios, entonces tú vas a beber de la ira de Dios. Pero si tú le diste un lugar a Dios, no vas a beber eso. Entonces, este salmo es bueno para reflexionarlo en ese sentido. Y luego dice el verso 7, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Cierro este salmo con esta promesa impactante, porque Dios es bueno y es justo, ama la justicia, y el hombre que vive en justicia, así dice la palabra, subraya ese verso, el hombre recto, el correcto, el íntegro, el hombre verdadero, el hombre obediente, el hombre que busca a Dios, que entiende cuál es su propósito, que sabe por qué lo hizo Dios. Ese hombre que entiende los planes que Dios tiene para su vida, tarde que temprano ve lo que dice, mirará su rostro. Es una promesa impactante. Ese Dios invisible, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que creó a Adán, ese Dios que los expulsó del paraíso, que les dio la oportunidad, el Dios de su hijo, de Set, de Enos, de Cainán, de Mahalaleel, de Jared, el Dios de Enoc, aquel que profetizó, ese Dios que le dijo a Noé que iba a traer un juicio, ese Dios poderoso que llamó a Abraham y le puso fe, y llamó a Isaac y llamó a Jacob, ese Dios que mantuvo poderoso a José aún en Egipto y lo llevó a ser el segundo de ese gobierno, ese Dios que levantó a Moisés, que le enseñó sus espaldas, que se le presentó en una llama ardiente, que peleó con Jacob, ese Dios maravilloso que se manifestó en el Sinaí, ahí en lo alto de la montaña, ese Dios que les dio leyes, que en el desierto les dio maná, que les sacó agua de la peña, que les endulzó el agua amarga de Mara, ese Dios que iba en columna de fuego en la noche y en el día, en una columna para taparles el sol. Ese Dios, si tú eres íntegro, si tú eres recto, si tú eres verdadero, un día vas a ver su rostro, porque Jesucristo es la imagen de ese Dios invisible, ese Dios maravilloso que se ganó el corazón de la moabita, aquella de Ruth, ese Dios de los jueces que salvaron a su pueblo Israel, ese Dios maravilloso. Este salmo, este verso me impacta, no sé si a ti te motive o no, pero a mí sí. El hombre recto mirará su rostro. ¿Cómo no vivir en rectitud? ¿Cómo no vivir en santa paz, en obediencia a nuestro Dios? Ese Dios que levantó a David de estar pastoreando ovejas y lo llevó hasta el trono después de tanta persecución, y que es el autor de este salmo. Así que bendiciones, sigue aprendiendo de la Biblia y sigamos adelante en todo. Ánimo, Dios con nosotros.